Entonces, buenas noches a todos, ¿cómo les va? El día de hoy tenía, a ver si tengo acá la página abierta. Uy, sí. Sahuna no está dando problemas. Yo estoy, como ustedes ven, entrando por Edge y generalmente entra. Si ustedes tratan de entrar por Sofía, les va a dar peros. Entonces, ustedes entran directamente con Sofía, digo, en Sahuna con sus claves de Sofía y no les va a dar peros. Que este es el grupo 300, ¿no? Entonces vamos en la actividad 3, ¿cierto? Entonces ya la actividad 4 empezará el próximo lunes. La idea es, les voy a dar, como siempre les digo, materias de formación, los materiales complementarios. Los materiales complementarios ya los compartí con ustedes anteriormente, pues como para que los tengan en la mano, creo. O les di, o ustedes mismos los pueden descargar directamente desde la plataforma. Y obviamente la evaluación de circuitos y los talleres de circuitos básicos de acondicionamiento, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, la actividad del día de hoy es la actividad 3. La idea es hacer una presentación, pues, de lo que es como tal la corriente eléctrica, la ley de Ohm, circuitos básicos de acondicionamiento, referencias, cibergrafía y algunos unos accesos directos que realmente no están en la parte de créditos al final, sino que yo los pongo dentro de las mismas presentaciones como para que ustedes se guíen y puedan pues descargar o ver los videos como complementarios que yo agrego, como para que ustedes no se pierdan a la hora de realizar los cálculos. Entonces, ya iniciando en materia, hay una cosa que se llama ADC. Y ADC es conversiones análogos digital, sino que es ADC por lo que está en las siglas en inglés. Análoga Digital Conversion, pero siempre se dice ADC, como para que uno se acuerde. Entonces, el funcionamiento de algunos sensores, nosotros tenemos a veces conversiones de 24 a 24, 12, 5 voltios y nosotros necesitamos adquirir los datos para los sensores. Estos datos generalmente van de esta forma. Un circuito ADC puede ser de diferente categoría. Hay unos que, por ejemplo, no traen las salidas digitales como tal, sino traen directamente protocolos de comunicación y cuadrado C. Sí, dígame, ¿me están preguntando? No, ninguna pregunta, ok. Entonces, generalmente ya les voy a hacer aquí un dibujito. Entonces, denme un segundo, por favor. Está el dibujito aquí. Entonces, mire, entonces en esta parte que nosotros tenemos acá, entonces a veces nosotros tenemos que adaptar señales de 24 o 12 o 5 voltios, ¿cierto? Obviamente las entradas de voltaje varían entre esos valores, o sea, un pico de, podemos tomar como ejemplo 24 voltios, sube 24 voltios, baja la temperatura o los tomas que estén haciendo, baja y sube, pero en un lapso de tiempo muy corto, por ejemplo, de un segundo, ¿cierto? O algunos controles de temperatura o algunos sensores ópticos, el tiempo es mucho más corto, puede ser hasta de 0.001, 0.001 segundos, ¿cierto? Entonces, los tiempos son muy cortos y el tiempo de respuesta es muy rápido con respecto a lo que se necesita. Obviamente depende de qué tipo de sensores que nosotros estemos utilizando. La idea es que nosotros tenemos que mirar cómo funciona los sensores, es decir, cómo vamos a adecuar la señal que entra máximo 5 voltios para la conversión digital de 0, como son 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 8 bits que nosotros podemos convertir entre 0 y 255 datos
y así haremos la conversión de 0 voltios a 5 voltios, pero con respecto a este valor. Sí, es decir, nosotros votaríamos 200, un valor de 255 en binario, que en binario entonces sería 1, 1, 1, 1, 1, 1 y 1, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces serían todos unos, porque en binario varía desde 0, o sea, todos en 0, ¿cierto? Hasta 1, 1, 1, que es igual a 250. ¿Sí está claro? Entonces, el tipo de conversión que nosotros utilizamos para la parte de sensórica, nosotros haríamos este tipo de conversiones. Ya obviamente tenemos que revisar ya la parte de post, ¿cierto? La parte de post, es decir, una vez que cojamos la señal análoga digital, el tipo de procesamiento que necesitamos, si la mandamos por los protocolos RS485, protocolos de comunicación, es decir, convertimos todo eso a un dato y lo enviamos por este tipo de protocolo, o ya protocolos industriales, o ya entre máquinas y cuadrados C, o Profibus, o pues cualquier tipo de conversión que nosotros necesitemos. Entonces, descartar. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es tener claro este tipo de procesamientos, o sea, nosotros vamos a ver acá. Nosotros lo que vamos a ver es cómo vamos a arreglar una señal y convertir, por ejemplo, 24 voltios a 5 voltios. Sí, entonces eso es, o sea, un rango entre 24 y 5 voltios. Cómo hacemos la conversión y cómo adquirimos estos datos para mandarla al post, ¿cierto? O sea, post procesamiento de los datos. Apenas los convertimos, ¿qué hacemos con los datos? ¿A qué los mandamos? ¿Bajo qué protocolo los mandamos? Desde el sensor a qué. ¿Sí? Entonces, la idea es empezar a entender cómo funciona el conversor análogo digital, cómo condicionamos la señal desde el origen al destino. Ya les mostré un poquito la parte del destino con los protocolos que les mencioné, pero nos vamos a enfocar aquí, de aquí para acá, con tipo de respuestas que se manejan. Obviamente ya vieron cómo hacemos la parte de la conversión binaria, ¿cierto? Cómo manejamos la conversión binaria, se me fue un pin, pero bueno. De los rangos que les menciona, que es de 0 a 255 en binario, ¿cierto? Para los que llegaron tarde, pues ahorita vamos a hacer como recordéis. Y entonces la idea es que empezamos a mirar cómo diseñar ya dispositivos básicos de cómo vamos a convertir las señales, obviamente a través de sistemas basados en integración hidráulica, electrónica y sensores. Inicialmente nosotros estábamos hablando o hablamos de lo que es la parte de la corriente eléctrica y decíamos que hay una fuerza que pasa de negativa a positiva, que es el orden real de cómo funciona el circuito, y que decíamos que existe dentro de los circuitos existe este memotécnico que B es igual a IR, es decir, donde el voltaje, esto es una I, ¿no? Este voltaje es igual a la corriente por la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Este tipo de triangulitos, y los vamos a utilizar bastante, no se los pueden olvidar, por eso trato de hacer como un memo técnico para que no se les olvide. Este es el básico, hay unos mucho más complejos, pero esto es lo que nosotros vamos a utilizar usualmente. Entonces la potencia se define en vatios, el voltaje se define en voltios, ¿cierto? Y la corriente se define en amperios, obviamente voltios aquí, amperios, y la resistencia se define en ohmios. Para utilizar estas ecuaciones que voy a explicar más adelante, no se los olvide, no aceptan ni miliamperios, ni milivoltios,
ni kilovatios, no, todo se debe multiplicar en lo básico, convertir todo en análogo, convertir en amperios, convertir todo en voltaje, convertir todo en vatios y hacer las operaciones. No se les olvide porque aquí en este pequeño punto que les estoy mostrando con respecto a las unidades se van a confundir. Entonces ya asumiendo lo que es la parte del circuito, entonces decíamos que aquí circula una corriente. Esta corriente que nosotros tenemos acá es el consumo o la fuerza con que va el circuito para que el bombillo que se encuentra acá, que ustedes no ven, este bombillito que está aquí, funcione. Nosotros antiguamente, o bueno, hace unos años, utilizábamos bombillos de 100 vatios, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que esta batería, y no era batería, la voy a tachar, es una alimentación AC, que son de las tomas, como para recordar. Y también ya continuando, entonces una C a 110 voltios. Entonces nos están diciendo, bueno, entonces algunos circuitos nosotros tenemos que calcular cuánto amperio consumen, este tipo de circuitos. Entonces ustedes pues obviamente ya utilizando esta ecuación pueden decir que potencia es igual a corriente por voltaje, pero nos interesa es mirar el amperaje. Entonces tenemos que despejar la I. Entonces la corriente es igual a los 100 vatios, ¿sí ve? Sobre los 110 voltios. Bueno, ese es el voltaje medido, ¿no? Cabe la aclaración. Y entonces esto aproximadamente hago la aclaración, me da 1 amperio. Se queda algo por ahí, 1,1 amperio, pero lo estoy redondeando. Entonces decimos, utilizando las ecuaciones que estoy dando tan sencillas, decimos que va a 1,1 amperio. Claro para todos, ¿no? Es sencillo, es un circuito básico y entonces la idea es empezar con las fórmulas que leí, empezamos a utilizar la ley de Ohm. Y la ley de Ohm es lo que acabé de nombrar. Es decir, que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Pero en este caso estamos empezando a volver a retomar lo que les acaba de decir, que el voltaje es igual a IR, o B es igual a IR, y se acuerdan de la fórmula. Entonces, la idea es que la ley de Ohm establece que la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. Entonces, como ya había explicado anteriormente, nosotros tenemos, ya en este caso podemos decir que tenemos una batería de 9 voltios, ¿cierto? Tenemos un switch y tenemos un LED que consume o es aproximadamente que digamos 0,5 amperios, aunque es muy grande porque consumen a veces miliamperios, pero es un ejemplo, es una medida que tomo como para que ustedes se den cuenta que estamos haciendo acá. Y nosotros necesitamos calcular, por ejemplo, qué resistencia hay dentro del, o sea, qué tanto se opone al paso de la corriente, del bombillo que nosotros tenemos acá. Entonces volvemos a recordar, vuelvo y hago hincapié, porque estas fórmulas son el pan de cada día de aquí en adelante. Entonces voltaje es igual a IR, ¿cierto? Y nosotros necesitamos calcular esta vez la resistencia. Entonces decimos que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. ¿Qué les dije yo? Si por ejemplo yo hubiera colocado aquí miliamperios, en vez de 0,5 amperios hubiera puesto 0,5 miliamperios, entonces acordándose sería igual a 0,005 amperios. Entonces tienen que estar pendientes de la conversión de las unidades a la hora de realizar las operaciones. Como yo tomé 0,5 amperios, voy a seguir con ese valor. Entonces la resistencia es igual a 9 voltios sobre 0,5 amperios, ¿cierto? Entonces la resistencia aproximadamente debe ser pues de 18 ohmios, ¿cierto? Estimo yo, ¿no? Que como está multiplicando en teoría por 2, entonces estimo yo
que sería aproximadamente 18. ¿Sí? Entonces, aquí hay otro ejemplo, ¿cierto? Es el mismo que estoy haciendo yo, pero ya con los valores de voltaje cambiaron. Entonces, una intensidad de amperios de 2.5 amperios y una resistencia de 500 voltios. Entonces, ¿cuál es la tensión que nosotros utilizamos? Vamos y miramos el triangulito que les dije. Entonces necesitamos mirar la tensión entre la corriente es igual, miramos ese triangulito, que es igual al voltaje, ¿cierto? Ah, qué pena. Calcule la tensión o voltaje, leí mal, qué pena. Me están preguntando el voltaje, disculpen ustedes, entonces me están preguntando el voltaje y me dice que tiene 5 amperios, entonces me dicen que la corriente es 2.5 amperios por 500 ohmios y ahí nos da la respuesta. Entonces nos da 250 voltios. Sí, entonces ya simplemente empezamos a utilizar los triangulitos, el triangulito que les dije que B es igual a ir y les da la solución a cualquier problema. Aquí hay una cosa que quiero que vean, ¿cierto? Que es el acondicionamiento de señal. Este acondicionamiento de señal hay unos parámetros que quiero que tengan claro. El acondicionamiento de señal es que nosotros cogemos 24 voltios que van acá y utilizando la diferencia de corrientes y de voltajes que fluyen a través de esta resistencia y esta resistencia, podemos calcular el voltaje de salida, ¿cierto? Que sea igual a 5 voltios. Es decir, como ustedes les dije yo, entonces aquí hay una fluctuación de 24 voltios que nosotros tomamos de la señal de inicio y que va así, ¿cierto? En tiempo general. Sí, disculpen el pitico porque eso no va ahí. Va oscilando durante el tiempo, ¿cierto? Y este tiempo que nosotros vamos a tener, tenemos que iniciar la conversión de A, D, C, ¿cierto? Entonces decimos de la conversión análogo digital, ¿cierto? Para que nosotros esto sea reflejado en la misma figura que tenemos acá, pero en rango entre 0 y 5 voltios, que es lo que nos interesa con respecto al tiempo del sensado que estamos utilizando. Entonces, retomando, entonces para que ustedes no se los olvide, la ecuación general, ¿cierto? Es igual al voltaje que nosotros tenemos, o sea, el voltaje de la fuente, ¿cierto? Multiplicado por 1 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2, ¿cierto? Y qué pena, esta es la resistencia 2, que estoy mal yo. Entonces es la resistencia 2, ¿cierto? Sobre 1 más la resistencia 2. Y esto nos da qué voltaje nosotros necesitamos. ¿Qué voltaje necesitamos utilizar? Nosotros podemos hacer el cálculo. ¿Para qué? Para definir, ¿cierto? ¿Qué tipo de voltaje podemos utilizar dentro de este tipo de circuitos y calcular el BS? Está claro, ¿no? Pregunta, sí, sí, dígame. Sí, está todo claro. Sí, entonces, este tipo de ecuación es sencilla, ¿cierto? La muestro porque es que uno viendo a punta de figuras eso se aburre. Entonces, venga, a ver, deme un segundo, por favor. Aquí está. Entonces, yo anteriormente ya tenía como el material ya listo. Deme un segundo acá. Entonces, este es el circuito. Entonces, como nosotros tenemos la relación de 1 a 1, entonces ustedes suman, al realizar las ecuaciones notarán que la relación entre este y este, o sea, entre una resistencia de un K y una resistencia de un K, el voltaje de entrada que nosotros vemos acá es de 9 voltios y con un consumo interno
torno de 4.50 miliamperios por parte de cada una de las resistencias. La diferencia de voltaje, es decir, el voltaje que sigue hacia abajo, está dada por la relación entre las resistencias según la ecuación que nosotros tenemos. Si yo, por ejemplo, yo cambiara el valor de esta resistencia a 10K, obviamente el voltaje no fluiría suficiente voltaje desde la parte positiva a la negativa. Acuérdense que lo estamos tomando normalmente desde negativa a positiva, pero dentro de todos los esquemas que estamos utilizando siempre va de positiva a negativa como por regla. Entonces, la diferencia entre cada una de las resistencias nos da la respuesta con respecto al nivel de tensión que nosotros necesitemos con la ecuación que les di. Si, por ejemplo, fuera aproximadamente de 0.1K, obviamente nosotros podemos establecer la variación de voltaje según lo que necesitemos. Es decir, si nosotros ponemos aquí 24 voltios dentro de la entrada y nosotros podemos agregar, ¿cierto? Digamos 0.5K, ¿cierto? Entonces nosotros podemos dar que nos estamos dando 16 voltios. Podemos bajarlo. Ahorita voy a hacer una modificación. 16, esto es como 8. Se me fue mucho. Era 12, pero bueno. O si quieren, podemos hacer una modificación. Más adelante les voy a mostrar cómo podemos utilizar esto de una forma más práctica. Este circuito que yo les estoy mostrando debe tener algo que tienen que tener claro, y es que las resistencias que se utilizan aquí son exactas. Fuera de eso deben de resistir una carga un poquito más grande de lo necesario. A veces son de 5 vatios, ¿cierto? Cosa que cuando vamos a utilizar un potenciómetro, de lo que vamos a hablar, a veces no son prácticas porque los potenciómetros no resisten ese tipo de cargas cuando la carga es muy grande, tienden a recalentarse, dañan la resistencia interna, y al hacer eso nos genera errores. Entonces, este tipo de circuitos son bastante prácticos. La idea es que ustedes se acuerden de las ecuaciones cuando la necesitan para convertir 20 voltios a lo que necesiten, ¿cierto? 15 voltios a lo que necesiten, 24 voltios a lo que necesiten para la realización o realizar la conversión de las unidades que necesitemos a la hora de calibrar unos sensores, por ejemplo, resistencias térmicas. Pero que suelten una señal en voltaje. Entonces, ¿para qué sirven los divisores de voltaje? Entonces, sirve para, como les mencioné, para la calibración de sensores, para la lectura de señales analógicas, monitoreo de temperatura utilizando termistores, como les dije, los sensores de humedad. De por sí los sensores de humedad nuevos ya traen un integrado que es ADC y ya están adecuada la señal para que boten la señal en I²C. I²C son protocolos de comunicación, así como cuando usted lo conecta a los USB, que identifica y conecta, pero estos inician señales de transmisión, el computador las reconoce y empieza la transmisión entre los dos sistemas. No son plug and play como pasan con los USB. Es la cosa, pero hago aclaración, es la conexión que hace, la conexión de hace son como formas de comunicación que hay, por eso se les llama protocolos. Hay protocolo RS485, RI²C, Profibus en zonas industriales, Modbus en zonas industriales, como para que los sensores se comuniquen entre los PLCs, los sensores entre el PLC, y eso depende de cada uno de los modelos de sensores y qué protocolos de comunicación necesita. O a veces los mismos PLCs internamente procesan la señal y la envían por protocolo de seguridad interna de la red para comunicación en todas las secciones de la empresa. Igualmente los sensores de pH se basan en el mismo tipo de tecnología, y obviamente hay monitoreo de corriente
cuando son sistemas delicados en los cuales, por ejemplo, la variación de corriente afecta el funcionamiento de las máquinas o de los sensores que están detrás de ellos. Entonces, nosotros podemos encontrar, como les mencioné, estas resistencias variables. Si nosotros miráramos entonces qué es una resistencia variable, es un enfoque que brinda este instrumento, es un tipo de tipo global, en el sentido que simulará todos aquellos elementos que captan medida en una variable y entregan como una salida de valor en ohmios como producto de una variación de la resistencia. Es decir, nosotros movemos acá y en términos generales funcionará igual que este. Es decir, nosotros movemos el dial, ¿cierto? Este dial se mueve para acá, obviamente disminuye la resistencia entre 1 y 3, que este es el común, entonces moveremos el dial, entonces entra primera, ponemos la primera, la segunda y el común, entonces la primera, la segunda y el común, y si medimos la resistencia entre 1 y 2 nos da el total de la resistencia, que generalmente puede aparecer aquí marcado, pero el dial es este, que es el común. Entonces nosotros podemos mirar de mover para acá y para acá y cambia, por decirlo así, la relación entre 1 y 3 con respecto a la resistencia la varía, o entre 2 y 3, obviamente a moverlo para acá cambia la resistencia o cambia la resistencia entre 2 y 3, según lo que ustedes nosotros movamos. Hay una cosa que tengo que aclarar. Estas resistencias variables no son precisas. O sea, puede que usted lo mueva un poquitico a la izquierda, pero internamente, ya les muestro cómo sería la respuesta. Internamente, dentro de estas resistencias, las resistencias funcionan así, ¿cierto? Entonces, este es el valor de la resistencia, ¿cierto? Digámosle ohmios. Y esto es, digamos que el movimiento del dial. Entonces, apenas ustedes mueven el dial, ustedes cambian la resistencia, pero si notaran acá, si la resistencia fuera de un kilo ohmio, obviamente, ustedes en el último pedacito, pues pueden subir de 500K a 1K de una forma muchísimo más rápida. Entonces, esto hace que no sea lineal y a la hora de realizar medidas no son prácticas. Ese es el gran problema que se tiene. Por ejemplo, si usted necesita aproximadamente 900 ohmios, está muy cerca acá, apenas lo mueve hacia un lado, pues cambia hacia este lado a 700, digamos, y este lado a 800 en un solo movimiento muy pequeño de las resistencias y no son muy exactas. Entonces, estas sirven como, por ejemplo, para determinar valores predeterminados que no se pueden lograr con las resistencias. Se utilizan donde no haya mucha carga eléctrica, es decir, que superen los 5 vatios en algunas, o si son ya especializadas mucho más, pero ya son especializadas para eso. Hay algunas que son ya comerciales como las que estoy mostrando acá, pero hay unas que pues son ya específicamente para algo y son ¿qué? De precisión. Entonces, denme un segundo. Entonces, ya como para las de precisión, entonces tenemos este modelo. No aguanta mucha carga como estamos pasando acá, como les estoy mostrando, pero el tiempo, la respuesta es completamente lineal. Es decir, usted puede variar la posición del dial y el dial le va a mostrar en forma lineal el incremento con respecto a giro. ¿Y esto para qué se utiliza y por qué es tan importante el incremento de giro? Porque hay algunas que se utilizan como instrumentos de medición. Obviamente toca adaptarlas para eso. O ya como son lineales, usted puede determinar la posición de lo que necesite, digamos, de un K
y usted puede decir de pasar de 700 a 710 ohmios de una forma mucho más precisa y calibrar el sensor según se necesite. Sí, sí está interesante o como que se están aburriendo porque por ahí se salió un alumno. Pues interesante está. O No aburrido. hay ningún problema. O aburrido lo que estoy viendo yo. No, está hablando mucha carreta. Entonces, este es el funcionamiento de este potenciómetro que les muestro acá. Entonces, sí, como ven, entonces es un dial que va girando, pero también la construcción del mismo no favorece ese tipo de movimiento porque ya con sobrecalentamiento en las uniones va cambiando la resistencia como tal del potenciómetro. Por eso no se utiliza para cosas de precisión, sino solamente como para modificar la resistencia y obtener algo a cambio. Por eso se utiliza mucho, por ejemplo, en los diales de los radios antiguos o para calibrar algún aparato. Si ustedes se encuentran dentro de la parte de sensor, este tipo de sensores no los muevan porque generalmente ya están calibrados para un tipo de respuesta, por ejemplo, dentro del amplificador operacional o ya cambios en la salida de los datos. Entonces solamente es ver y no tocar. Deme un segundo, por favor. Entonces, ya como terminando la sesión, si me ha rendido demasiado, nosotros empezamos a hablar como con el puente de Wheatstone. A ver, el puente de Wheatstone se utiliza mucho y les voy a explicar por qué. La idea es que nosotros tenemos una fuente de emisión de voltaje acá y dependiendo de la relación de que nosotros tengamos en las resistencias, podemos establecer que el punto A y el punto A y el punto B se debe garantizar que hay 0 voltios. ¿Y para qué utilizamos el puente de Wheatstone en general? El puente de Wheatstone se utiliza para calibrar sensores de temperatura o termistores. Es decir, nosotros sabemos que un termistor, nosotros no podemos medir que el termistor cuando lo pongamos mida 100 ohmios o 20 ohmios o el rango que diga que es de 5 ohmios, porque el hecho de que usted lo toque lo cambia, ¿cierto? Entonces, porque a tocarlo, a moverlo, a ponerlo en un ambiente diferente, va a cambiar la temperatura. Entonces lo que se hace es eh, tomar como base el termistor en el ambiente, igualarlo y generar con el puente de Wheatstone, establecer el valor de la resistencia y el valor de la resistencia se establece con la condición de que entre A y B esté 0 voltios. Sí, entonces yo traté como ponerlos aquí en contexto, cómo funciona el puente de Wheatstone paso a paso, porque lo que digo yo sé que se lo lleva el viento, porque es difícil de captar en el aire. Entonces les dejo este link, que aquí está explicado paso a paso el puente de Wheatstone, pero en general lo que hacemos nosotros es la resistencia 1 sobre la resistencia 2, la resistencia 3 sobre la salida del sensor que vamos a montar. Entonces, este ya lo explico un momento. El puente de Wheatstone, ¿qué es? La medición de resistencias desconocidas. Los tipos de sensores de temperatura, termistores, NTC, PTC y RTD. Monitoreo de deformaciones, medición de galgas de fuerza, calibración de instrumentos de medición, detección de cambios de variables físicas como tal y medición de resistencia de cables cuando se necesita saber cuánto ofrece una resistencia y eso en qué me modifica las mediciones de, por ejemplo, una termocupla. Entonces, dentro de esto, nosotros, ¿qué tenemos? Nosotros dentro del puente de Wheatstone vamos a tener un voltaje que tenemos acá y como ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Es una diferencia de voltajes que es igual,
¿cierto? A un divisor de voltaje de la parte izquierda y otro divisor de voltaje de la parte derecha. Entonces, al realizar las operaciones, borramos todo y decimos que la resistencia que estamos calculando R4 es igual a la resistencia 3 por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 para calcular el sensor que está montado aquí. ¿Sí? Entonces, este puente de Wheatstone es bueno, que me gustaría que ustedes van a hacer unos ejercicios ahí, pero me gustaría que ustedes jugaran con este puente de Wheatstone como para determinar el rango y el cambio que hay dentro del mismo puente. Entonces, aquí abajo, creo que está, denme un segundo por favor, o arriba, o en ninguna parte, no puede ser. No, en ninguna parte. Dame un segundo, lo construyó toda carrera. Y entonces, tenemos acá, quiero que vean esto. Nosotros tenemos, este es el puente de Wheatstone, y ustedes notarán que el valor, la diferencia de voltaje es de 0. ¿Sí? Vamos a desmontar una cosa que se me olvidó, quiero mirar esto. Y entonces, como les decía, digamos que este es el sensor, ¿cierto? Lo cambié de posición, pero el funcionamiento es el mismo. Entonces, yo puedo cambiar el voltaje, ¿cierto? Y puedo establecer, no, este no me está funcionando como quiero, porque necesito que la respuesta sea de 0 y no me está dando los voltajes que necesito. A ver, qué pena con ustedes no tener esto preparado, se me pasó. Aquí es de punto 1. Listo. Sino que tengo el inconveniente que no me está mostrando la resistencia como tal. Digamos que esto fuera de un K. Y si lo pongo a 0, a 0 voltios. Entonces, dependiendo de la relación que ustedes tengan acá, es decir, ustedes a través de las ecuaciones, ustedes tienen que determinar y poner el sensor, medir que le dé 0, y dependiendo de la variación del voltaje, pueden determinar
qué temperatura hay por fuera. Acuérdense que, por ejemplo, un termistor puede variar entre 0 y aproximadamente 100 ohmios. Entonces, esa variación que ustedes van a utilizar, ese cambio que hay aquí, obviamente eso puede ser de 1 ohmio, 100 ohmios, 200 ohmios, lo que necesiten, esta variación tan pequeña de resistencia nos genera una diferencia de voltaje, y esto a su vez, ya utilizando lo que ya saben anteriormente, nosotros variaríamos el voltaje entre 0 y 5, o lo que necesitemos, ¿cierto? Y a su vez podríamos hacer la conversión análoga a digital de cualquier cosa que estemos utilizando. Se me va a entender por qué es tan importante entender y comprender este tipo de puentes a la hora de adquirir los datos para enviarlos a cada una de las partes, a un PLC o a lo que necesitemos para adquirir los datos de los sensores que estamos utilizando o que estamos calibrando. ¿Sí está claro para todos? Sí, señor. ¿Alguna duda, don Andrés? Señor. No sé, ¿qué dudas tienen con respecto al taller? O sí, expliqué lo más claro posible con respecto a esto. Y hay una cosa más. Vamos a mirar si me deja entrar y no me deja salir. El sistema. En la actividad 3. A ver si me deja. Ay, Dios mío. Disculparán, pero cada vez que yo entro en línea, el sistema me consume todo. Y lo que digo es todo, es todo. A ver. Vamos a mirar las actividades. Actividad 1, actividad 2, actividad 3. Esta es la guía de actividades que ustedes deben desarrollar el día de hoy, ¿no? En teoría. Entonces empiezan a hablar de los circuitos de acondicionamiento. Esta es la guía como tal. Entonces la idea es, ya una vez que resuelvan la parte de arriba, ¿cierto? Entonces calcule la intensidad de corriente, cuál es el valor de la corriente en el siguiente circuito. Entonces, ¿cómo se resolvería? Muy fácil. Ustedes tienen el voltaje, ¿cierto? Tienen la suma de las resistencias, hacen el triangulito, B es igual a I y calculan la corriente, punto. ¿Cuál es el valor de la corriente? Listo. ¿Cuál es la intensidad de la corriente que llega al almacén, que representa una resistencia de 70 ohmios y que tiene un voltaje en los extremos de 110 voltios? Entonces ahí le están pidiendo la corriente de un circuito específico. Entonces ahí lo pueden calcular con el triangulito. Fácil, ¿no? Sí, señor. Sí, es que está fácil. Y ahí se los entusiasmo para que hagan la guía rápido. Bueno, entonces, ¿qué dice? ¿Cuáles son las siguientes mediciones A y B y C que están indicando indicando una medida errónea? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. Entonces, ¿cuántos voltios hay? ¿Cuál es la suma de las resistencias? ¿Cierto? Entonces, ustedes van a decir, bueno, entonces voltaje es igual a I. ¿Qué nos falta? La corriente. Entonces decimos, si la corriente es igual a voltaje a 10 sobre 20 ohmios, entonces, ¿de cuánto será el amperaje? Y ahí tiene la respuesta. ¿Cierto? En voltaje 1, entonces aquí hay un divisor de voltaje. ¿Cierto? Si ustedes se paran aquí, sacan una línea y le dan la vuelta al circuito que tienen, un divisor de voltaje, ¿no?
Sí, señor. Entonces, si tienen el divisor de voltaje y estos son dos iguales, ¿cuál es el voltaje que está en la mitad? Pues 5. Entonces, ahí tienen otra respuesta. Fácil. El problema es que elijan dónde está el 5. O está en este lado o está en este lado, ¿no? Sí está claro, ¿no? Ahí les dejo la duda. Tercero, este punto yo ya lo resolví. ¿Cierto? Que yo lo expliqué anteriormente en la presentación. Entonces sacábamos la ecuación que el voltaje, en este caso el voltaje de referencia es igual a la alimentación de 5 voltios por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2 es igual a, no sé, pero él lo tiene fácil. Sí, entonces en el quinto, ¿cómo se puede decir que un puente de Wheaton está desbalanceado o cómo se puede mejorar la condición? Y esto sí los dejo para investigación. Es sencilla. Es más, ya lo dije. Como para que lo investigue. No está complicado y mire, y se acabó la guía. ¿Complicado? No, señor. Entonces les recomiendo este glosario que ustedes ven aquí. Les pediría que lo repasaran. Como para tenerlo claro porque les va a servir les va a servir ya como la práctica. Nosotros no hemos hablado de multímetro analógico, eso lo vamos a ver más adelante. Espero que les haya gustado la clase. Este ya es como el resumen porque como se dieron cuenta el temario de hoy es bastante corto. Pero de todas formas espero que les haya servido la clase de hoy. Muchas gracias. No sé, ¿alguna pregunta de los asistentes? No, de mi parte ninguna. Por mi parte tampoco. No, señor. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Hoy definitivamente me va a tocar cambiar la clase, mi querido Juan Sebastián. El día de baile hoy que es primero, en teoría, porque hoy tienen plata, todo el mundo se fueron a baila y danza y no entraron a clase. Y trago, ¿no? Pero bueno. Bueno, yo los dejo. Espero que para eso está el WhatsApp. No sé, cualquier duda me preguntan y ahí les colaboro lo más que pueda. Entonces yo los dejo y nos veremos entonces la última clase que es el día viernes. Pues para dar el último tema con respecto a sensores y empezar a calificar ya masivamente, pues ya dando mira para el cierre del curso que se termina aproximadamente el martes de la siguiente semana. O sea, hoy en 8 se cierra la actividad 4 y les daría plazo sábado, domingo, lunes y máximo martes de la siguiente semana para que me suban las actividades. Listo, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, que estén bien entonces, como siempre, ahorita más tarde les envío el link del video, tanto por WhatsApp como plataforma para que no haya ningún inconveniente. No, señor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.